Aquí. Bien, nuevamente, bienvenidos a una clase de Introducción a la Economía. Hoy lo que estamos viendo es, para cerrar, el concepto de intervención del Estado en los mercados que habíamos revisado la semana pasada y ustedes estuvieron trabajando hace un rato con Manuel, aspectos de la intervención en los controles de precios. Lo que nos quedaba ver, y me importa analizarlo, es el tema de los impuestos. Ustedes todo eso lo tienen desarrollado en el video que les había dejado la semana pasada, pero lo voy a volver a tratar para, bueno, para aclarar cualquier que necesitemos. Bien, vamos a ir por acá. A ver. A ver si con esto... A ver si con esto... estamos en problemas. Parece que estamos en problemas. No, ahí está. Bien. Tenemos un mercado con las pendientes conocidas, la demanda y la oferta. Recuerden que esta es la idea general. Cuando se lee mercados con pendientes conocidas, esto es representativo que la pendiente de la demanda es negativa, la pendiente de la oferta es positiva, pero tengan presente que eso es uno de los casos posibles. Podría existir pendientes de la oferta negativas y pendientes de la demanda positivas. Esto no es habitual, pero podrían existir. Por lo tanto, la frase, reitero, pendientes conocidas, hace mención a esta situación. Entonces, para no perder de vista esto. En un mercado con las pendientes conocidas, entonces tenemos la definición de precio y cantidad asociada al concepto del equilibrio. Y esta definición de precio y cantidad, recuerden ustedes que significa vaciar el mercado, significa que oferentes y demandantes se han puesto de acuerdo. Y lo que estamos analizando es la incorporación de un impuesto, tax, de una unidad monetaria por cantidad producida. Este es el concepto que estamos analizando. Lo planteo de esta manera porque los estoy indicando que tiene que ver estrictamente con el lado de la oferta, la situación, sin perjuicio, que como lo van a ver en los textos y también en las presentaciones que ustedes tienen asociadas a este espacio en el aula, puede hacerse un impuesto que recaiga, es decir, que refleje un impuesto a las compras. Esto sería, por ejemplo, una unidad monetaria por compra realizada, para simplemente entender que en ese caso lo que estaría desplazándose sería la demanda. Pero como vamos a analizar, tanto si desplazamos la oferta como si desplazamos la demanda, el concepto, la incorporación del impuesto es exactamente lo mismo. No importa si lo estamos viendo por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, porque lo que importa es la distorsión que se genera en el mercado. Y esto es lo relevante. Entonces, planteado de esta manera, seguramente ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la función que se ve afectada? Claramente lo que decimos es que la función afectada es la oferta, que se desplaza negativamente porque hay un impuesto. Es decir, hay como una especie de un costo adicional. El impuesto entendido como si estuviera un costo más la empresa. Por eso cada unidad producida, QE, ahora vale una unidad monetaria más cara. La altura del desplazamiento está asociado a este concepto, al impuesto. La altura está asociada a ese concepto. Entonces, cada unidad monetaria, cada cantidad producida, como dice la explicación del impuesto, requiere una unidad monetaria más. Para aquellos que se estén preguntando, profesor, ¿qué significa una unidad monetaria? Obviamente, la unidad monetaria del país en cuestión. En Argentina es un peso, en Estados Unidos es un dólar, en Europa es un euro. Y ustedes dirán, ¿y por qué no me dice un peso? Porque lo que tenemos que aprender es a entender los conceptos. Es decir, la unidad monetaria. No importa dónde estemos, una unidad monetaria. Entonces, ¿esto qué significa? Ustedes se darán cuenta que si hay un desplazamiento de la oferta,
Lo que está ocurriendo en principio es, por el análisis de los excedentes, que la demanda de Q sub E tiene ahora una oferta que es inferior. Esto es, hay un desplazamiento negativo de la oferta. Por lo tanto, la demanda existente al precio, recuerden ceteris paribus, al precio conocido, hay un excedente de demanda. Si hay un excedente de demanda, lo que hay es una presión a la suba para los oferentes. Van a subir la oferta, se va a mover a lo largo de la curva de oferta hasta un nuevo nivel de equilibrio, E'. ¿Y ese por qué? Bueno, porque claramente existe una demanda excedente sobre el bien en cuestión. Entonces, la nueva situación de equilibrio, voy a tener un nivel de precios superior, P', con una cantidad transada inferior, QE'. Esto podría decirse es el resultado de la situación y se acabó la película y ya está. Pero nosotros lo que estamos analizando son cómo se refleja la incorporación del Estado en la economía. Y ahí viene nuestro interés. Entonces, nosotros ya tenemos varias cuestiones a analizar. La primera y principal que nos damos cuenta es que ahora, a diferencia de antes, donde el precio de equilibrio, lo voy a poner acá, era uno solo, era el precio para el comprador, como era el precio para el productor, porque era el precio de equilibrio, era uno solo, en la situación anterior aquí, en PE. Este era un solo precio. Pero resulta que ahora tenemos una distorsión, el Estado se metió. Al meterse, estableció esta discrepancia entre el precio, esta diferencia entre el precio final, que es, lo voy a poner acá al lado, el precio al consumidor, y el precio que percibe el productor. En el medio, ¿qué tenemos? El impuesto. Entonces yo puedo decir que el precio al consumidor es el precio al productor más el impuesto. Si se dan cuenta, Verónica, que veo que está ahí medio con cara de... ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Lucía, ¿está claro o no está claro? ¿Lo podés explicar de vuelta, profe, por favor? Bueno, ok. Lo que me importa que se muestre es que ustedes ahora tienen una diferencia entre el precio final que paga el consumidor y el precio o costo que recibe por la producción de QE' que lo cobra el productor. Entre medio de esos dos, por eso esta explicación, entre medio está el impuesto. El impuesto es una obligación que nos establece el Estado asociada a la actividad. Esta es la diferencia. Antes no estaba el Estado. Hagamos esa diferencia rápida. No estaba el Estado. Por lo tanto, el precio resultante era el precio de equilibrio, que era exactamente lo mismo que pagaba el consumidor como lo que pagaba el productor o lo que cobraba el productor. Esa es la diferencia. Ante esa situación, nosotros ahora ya tenemos varias cuestiones a analizar. La primera y principal es cuánto recauda el Estado por el impuesto. La recaudación tributaria, ¿cuál va a ser? Bueno, ustedes pueden ver la recaudación tributaria como, a ver dónde tengo por acá, algo de color. La recaudación tributaria la voy a tener en esta superficie. Esto es, la altura, que es el impuesto, por la base, que es la cantidad transada. O lo que es lo mismo, QE' por el impuesto. Esta es la recaudación tributaria. Esta recaudación tributaria se divide en dos partes. Lo que le cobro a los consumidores por demás, por encima del precio anterior, que es este que estoy rayando, y la recaudación tributaria de los consumidores va a ser QE' por la diferencia entre el precio al consumidor menos el precio de equilibrio. Y por el otro lado, ¿qué tengo? La recaudación que obtiene el Estado
de parte de los productores, que la voy a hacer en rayas horizontales, y esta es la recaudación de parte de los productores. Entonces, la recaudación tributaria de los productores, ¿cuál va a ser? QE' por la diferencia entre el precio de equilibrio menos el precio al productor. Ahí tengo una de las historias que contar a partir de la intervención del Estado, a partir de esta situación de intervención del Estado en la economía. Ahora bien, acá hay más cuestiones, porque la pregunta que ustedes se tienen que hacer, y por eso revisen con detenimiento el video, que tienen todo, lo tienen más que explicado. La pregunta con detenimiento es, ¿quién termina pagando el impuesto? Es decir, yo les podría hacer esa pregunta rápida. A ver, cualquiera de ustedes que que haya estado analizando, no sé, quién anda por ahí para verlo, Catalina, no sé, a ver quién está, Agustín. ¿Quién paga el impuesto? Los consumidores, dice Melanie. ¿Quién más dice otra cosa? Juan, Sebastián, Valentina. Melanie ya respondió, Brenda, los consumidores, Flor dice los consumidores, un poco los dos, dice Eliseo, los consumidores dice Milagros, bueno, perfecto. Bien, noten ustedes, Milagros, Melanie, bueno, Mateo, en general varios de los que están respondiendo me dicen que son los consumidores. Noten que si eso fuera así, para que no haya dudas, si eso fuera así, el precio al consumidor, esto es, lo voy a marcar acá, el precio al consumidor, el precio al consumidor, no. El precio al consumidor tendría que ser P', una unidad monetaria más alto, más caro que el precio anterior. Máximo, Melanie, es decir, ¿quién? No, me perdí. Juliana, Melanie, Juliana, todos los que dicen que el consumidor es el que termina pagando, noten que una unidad monetaria más cara es este valor que el valor original. Por lo tanto, E', para que se cumpliera lo que ustedes dicen, tendría que ser una unidad monetaria más cara que E. Sin embargo, eso, por definición, vean la construcción, eso es imposible. O sea, no quiere decir que no pueda ocurrir, pero en estas condiciones es imposible. Por lo tanto, ahí viene lo interesante, porque el sentido común, como ustedes lo están marcando, me lleva a decir, no, lo paga el consumidor, lo paga todo. Pero la pregunta es, ¿paga un peso más? Y en realidad, como algunos de ustedes también dieron a entender, Mateo, por ejemplo, Eliseo, el rigor, como lo ven por la construcción y lo que hice primero, lo pagan ambos. Esto es, lo pagan los consumidores que pagan más caro que en la situación sin impuesto, pero también lo pagan los productores que reciben un menor precio respecto a la situación sin impuesto. Y esto es lo interesante de la figura del impuesto, que no recae sobre quien creemos que recae. Esto es, le voy a poner un impuesto a la gente para que pague. Y observen ustedes que el resultado es como cuando decimos, le voy a poner un impuesto a los ricos para que paguen ellos. Y lo que les estoy mostrando es que eso, que suele ser algo muy escuchado en boca de los políticos, no se comprueba. No es así. En ningún caso. No es así. Y entonces, por eso es importante entender esto. Porque justamente cuando analizamos la incidencia de un impuesto, nos damos cuenta que dicha incidencia, a ver si lo puedo, a ver si tengo, acá. Dicha incidencia va a depender de que, bueno,
del grado de sensibilidad que tenga la función de demanda planteada. Voy a hacer dos funciones de demanda distintas. Del grado de sensibilidad que tenga la función de demanda planteada. Noten, fíjense, en la demanda en rojo, la sensibilidad, ¿cuál es? La sensibilidad es mayor, en el sentido es menor. Fíjense que es un bien del tipo inelástico. Entonces observen ustedes el resultado. Este es el resultado. ¿Quién termina pagando más respecto a E? Los consumidores que los productores. Ahora, fíjense en la otra situación. ¿Quién termina pagando más respecto a E? Lo voy a plantear acá. Los productores cobran menos que los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la pregunta clave es, ¿de qué depende? Mateo, está mal dicho, no sé a qué te referís, Mateo. No sé a qué te referís con está mal dicho. Que... Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que la incidencia del impuesto depende del grado de sensibilidad que tenga el bien al que le quiero colocar el impuesto. Esto lo que significa es que cuanto más inelástico, más va a caer el impuesto sobre el consumidor. ¿Por qué? Bueno, porque por lógica tiene bajo grado de sustitución. Entonces, no, es como la idea de ponerle impuestos a los vicios. Tengo bajo grado de sustitución. Por el contrario, cuanto más elásticos sean los bienes, más sensibles sean los bienes, menor carga del impuesto le va a corresponder a los consumidores porque tienen la posibilidad de buscar alternativas. Esto tiene varias lecturas. Por un lado, se conoce como la regla, de Ramsay, la regla de Ramsay. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. El más elástico era la menor carga de impuesto a consumidores y el menos elástico, ¿cómo era? Cuanto menos elástico, más va a cargar sobre el consumidor. Cuanto más elástico, menos va a cargar sobre el consumidor y por ende va a cargar sobre el productor. Esa es la idea general. Esto es aplicable tanto para la demanda como para la oferta. Una oferta que sea elástica va a poder escaparle a pagar el impuesto y se lo va a trasladar más al productor. Una oferta que sea inelástica no se va a poder escapar del impuesto y entonces va a terminar absorbiendo más el impuesto el productor que el consumidor. Por eso esto es interesante de nuevo, porque acá hay varias cuestiones. Por un lado, antes de avanzar con la regla de Ramsay, fíjense si es elástico. No es que se escapa Santiago del impuesto, pero lo que ocurre es que la incidencia del impuesto es menor porque tiene alternativas. No quiero usar la figura de escape como si estuviera eludiéndolo a una acción ilegal. No, simplemente hay más alternativas que no tienen impuesto. Esto es lo que está tratando de marcar ese comportamiento. Y ahora la idea detrás de esto es, fíjense, lo que estamos observando es que cuando colocamos un impuesto, esta distorsión genera una situación que es la siguiente. Dejamos de hacer, lo voy a marcar en el original, dejamos de hacer, lo voy a marcar con otro color, dejamos de hacer un bien
cuyos beneficios los vemos por el lado de la demanda, los vemos por el lado de la demanda, cuyos beneficios son mayores que sus costos. Es decir, dejamos de hacer un bien que es más beneficioso que costoso para la sociedad. Por el efecto del impuesto. O sea, obligadamente producimos menos. QE' es menor que QE. Pero entonces la sociedad tiene lo que se conoce en la teoría como una, voy a marcar acá, como una pérdida de bienestar. Es decir, esto genera un triángulo de pérdida de bienestar. Lo interesante de esto es que ese triángulo de pérdida de bienestar se genera siempre que incorporamos, que le colocamos un impuesto a un bien. Entonces, en línea con eso, ¿qué nos dice la llamada regla de Ramsay? Que le coloquemos impuestos a aquellos bienes que generen una menor pérdida de bienestar para la sociedad. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son esos bienes? Bueno, se darán cuenta ustedes que la pérdida de bienestar... bueno. No. Pará. Ahí está. Se darán cuenta ustedes que la pérdida de bienestar que genera el bien inelástico, este triangulito de acá, es menor que la que genera, el bien elástico, este triangulito de acá. Entonces, la regla, cuando dice a quién el gobierno, a qué tipo de bienes tendría que colocarle impuestos, bueno, aquellos que generen menor pérdida de bienestar. Por lo tanto, aquellos que sean que tengan menor grado de sensibilidad. Y de vuelta, ¿cuáles son esos bienes? Son los bienes que están asociados a las adicciones, a los vicios. Por eso le ponemos más impuestos al tabaco, le ponemos impuestos a las bebidas alcohólicas, le ponemos impuestos, le ponemos impuestos a algunos productos que no tengan grado de sustitución, porque la pérdida de bienestar, ¿quién termina pagando? Ahí sí, como decían al principio, lo va a terminar pagando en mayor medida el consumidor, porque es el que lo usa. Pero y ahí viene lo más, entre comillas, gracioso, si quieren usar la palabra, que es que cuando un gobierno dice hay que hay que cobrarle impuestos a los productos suntuarios que consumen las clases más altas, hay una particularidad de todo consumo suntuario o bien de lujo, como lo vieron hace un ratito con Manuel. Son bienes elásticos. Esto significa que a alto precio yo tengo muchas alternativas. Claramente son menos elásticos. Y entonces se dan cuenta que cuando yo digo como gobierno que le voy a colocar un impuesto a un bien suntuario para penalizar el consumo de los ricos, lo que estoy haciendo es generando una pérdida de bienestar para la sociedad, mayor que en cualquiera de las otras situaciones. Este es lo más interesante de todo, porque eso nadie lo visualiza, porque en el momento que yo dejo de producir este bien, estoy dejando de producir una mayor cantidad que lo que va a subir el precio para los consumidores. Y al dejar de producir una mayor cantidad, lo que estoy generando es una pérdida de puestos laborales y una pérdida de actividad económica, que, para que quede claro, no va a ninguna parte. O sea, se deja de hacer. Ese es el problema. Se deja de hacer, es una pérdida para la sociedad. Entonces, allí viene lo conceptual del análisis. Lógicamente, ustedes lo pueden tomar ese aspecto con
la parte de cálculo. Lo podemos calcular, está desarrollado también en el video, pero ¿qué es lo relevante? Primero, un impuesto genera una distorsión. Sube el precio, cae la cantidad transada. ¿El Estado recauda? Sí, el Estado recauda. ¿Recauda sobre qué? Y noten ustedes que la recaudación, para que no haya duda, no va a ser la misma ante un bien inelástico, en términos de cantidad, que ante un bien elástico. Ceteris paribus, el impuesto es el mismo, una unidad monetaria, está claro que recauda más cobrándole a un bien inelástico que cobrándole a un bien elástico, en términos de cantidad. Ustedes podrán decir, bueno, profesor, pero los precios de los bienes suntuarios son más altos. Claro, pero la cantidad transada va a caer más que proporcionalmente. Por lo tanto, hay que calcularlo, pero no es para nada un resultado a favor de lo que siempre se dice. Yo lo que busco es que ustedes identifiquen las palabras por un lado con el hecho concreto técnico por el otro. Es decir, que no van en el mismo sentido. Uno puede decir, voy a penalizar, le voy a hacer que paguen los que más tienen, cuando en realidad lo que va a ocurrir es que pagan los que menos tienen. Terminan pagando los que menos tienen por el efecto. Es decir, porque se pierden puestos laborales. Este es el juego. Digo, para que lo puedan ir viendo. A ver si yo puedo. Uy, ¿no? Profe, Sí, tengo una duda. dale. ¿Qué significa QE'? A ver, no te entendí. QE', ¿qué significa eso que tiene ahí abajo? ¿QE prima? Eso. ¿Esta QE prima que te estoy marcando acá? Sí, eso, ¿qué vendría a significar? Bueno. Ok. QE prima es la nueva cantidad de equilibrio a partir del nuevo equilibrio en E prima. QE prima es la cantidad transada en el nuevo nivel de equilibrio con el precio E prima y la cantidad QE prima. La cantidad original era QE al precio P sub E en el punto de partida. ¿Se ve? Sí. Ahora me quedó más claro. Ok, bueno. Está bien. A ver, estoy tratando de... pero el agregarle prima, ¿qué significa, Santiago? Prima. Perfecto. Bien. ¿Cómo que? Te lo voy a hacer al revés. Si vos tuvieras que ponerle un nombre a cada coordenada, ¿qué nombre le pondrías? Esta coordenada, que significa la cantidad de equilibrio inicial, tiene el Q sub E. La nueva cantidad de equilibrio, ¿qué nombre le pondrías vos? Antes que me digas Juan o Pedro, la manera de establecer nuevas indicaciones, o sea, nuevas referencias, es utilizar el concepto, así como el desplazamiento de la oferta. Fíjate que tiene O' en la oferta. Esto tiene que ver con una nuevo equilibrio QE' o E1. Si quisieras ponerle E1, es válido, no hay problema. Pero se usa el concepto, claro, es una referencia, Santiago. Estamos bien, ¿eh? Está interesante eso. Está bien. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta así de tipo conceptual que no haya tomado yo nota y no les esté transmitiendo? Díganmelo ahora porque es clave. Si alguno no está entendiendo por qué puse P sub C, P sub P o lo que sea, díganmelo ahora. Digo, porque si no después se les complica cuando tienen que analizar cualquier cuestión. Porque que quede claro que para ustedes, cuando analizan de esta manera que está presentada.
no les va a quedar otra. ¿Por qué? Porque son los datos. Le puedo poner otro nombre a la variable o a la nueva coordenada, pero la forma más usual de ordenar es usar prima, dos primas, tres primas, toda la familia de primas, lo que quieran, ¿sí? Esa es la idea en principio. RTC, RTP, sí, debe ser de contabilidad, qué sé yo. No, RTCA, ok, Catalina. Retribución tributaria. Retribución tributaria al consumidor. Retribución tributaria del productor. O recaudación, para hacer más. Recaudación tributaria del consumidor, recaudación tributaria del productor. En definitiva, ¿qué es eso? El rectángulo medido debajo de la función de demanda del impuesto por la cantidad transada. ¿Se ve, Catalina? Sí, no. Catalina Gutiérrez. Ah, ok, bueno, dale. A ver, no pasa que no puedo. A ver si puedo ahora. Bueno, casi, acá voy a poder. Bueno. Fíjense, si lo vemos en términos de. Lo voy a pasar a la otra pantalla porque está mejor. Si lo vemos en términos de las funciones conocidas, la cantidad demandada de X, 37 menos 4P de X, la cantidad ofrecida de X igual menos 8 más 11P de X, yo tengo que igualar ahora la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. Pero resulta que tengo un impuesto de una unidad monetaria. Entonces yo sé que el precio al consumidor es igual al precio al productor más el impuesto. Y por lo que estoy analizando, el precio al consumidor deja de ser PX para ser P sub C. Y el precio al productor dejó de ser PX para ser P sub P. Entonces yo ahora tengo que, para hallar la situación de equilibrio, tengo que establecer de qué manera voy a resolver esta situación. Lo tengo que expresar todo en alguno de los dos precios. Por ejemplo, voy a utilizar que la cantidad demandada de X sea 37 menos 4. Voy a reexpresar P sub C como P sub P más el impuesto. Lo voy a expresar de esta manera. Y entonces tengo por el otro lado la cantidad ofrecida de X igual a menos 8 más 11 P sub P. Entonces ahora tengo que establecer la igualación entre estos dos, de donde yo voy a tener 37 menos 4 P sub P menos 4T, abriendo el paréntesis, es igual a menos 8 más 11 P sub P. Agrupando términos, tengo 37 más 8 menos 4T es igual a 11 más 4, factor común, P sub P. Aquí tengo 45 menos 4T es igual a 15 P sub P. Entonces ahora tengo que resolver esta situación. Como yo sé, lo voy a aprovechar ahora, que el impuesto es una unidad monetaria, el impuesto es una unidad monetaria, yo tengo aquí 45 menos 4, igual a 15 P sub P. Esto es 41 igual a 15 P sub P, por lo tanto, P sub P es igual a 41 dividido 15.
lo cual me da como resultado 2,73. ¿Esto sale en el test del viernes? Sí, exactamente, esto está en el test del viernes que viene. 41 dividido 15. Esto es 2,73 el precio al productor. Entonces, si yo reemplazo 2,73 en el precio al productor, ¿cuál va a ser la cantidad? Bueno, van a encontrar que al hacer esa operación la cantidad es 22,06. Pero para saber si esto está bien, tengo que encontrar que la cantidad demandada también sea la misma. Entonces voy a reemplazar en la función de demanda, la cantidad demandada de X va a ser 37 menos 4 por 3,73, porque es 2,73 más 1. El resultado de esa operación también me va a dar 22,06. Entonces, lo que ustedes han encontrado es claramente, desde el punto de vista de la gráfica, han encontrado que ante un impuesto, oferta y demanda, cantidad, ante un impuesto, la nueva cantidad de equilibrio, originalmente sabemos que era 25 a un precio 3. La nueva cantidad de equilibrio es 22,06. El precio que pagan los consumidores es 3,73. El precio que perciben los productores es 2,73. Y la pregunta que cabe ahí son dos. ¿Cuánto es la recaudación tributaria? 22,06 por el impuesto, que es 1, o sea, 22,06. Pero mi pregunta, para ver si la pueden responder ahora rápido, es, no he entendido dónde sale de 2,73 más 1, Catalina, 1 del impuesto. A ver, ¿este bien es elástico o es inelástico? Sin hacer ninguna cuenta, ¿este bien es elástico o es inelástico? Para poder responder eso, pregúntense, ¿quién termina pagando más del impuesto? ¿Consumidor o productor? Reitero, ¿este bien es elástico o inelástico? ¿Quién termina pagando más del impuesto? Recuerden que el impuesto es una unidad monetaria. Es elástico, me dice Amparo. ¿Por qué, Amparo? ¿Quién termina pagando más? Para mí, profe, termina pagando más los consumidores. Entonces, ¿el bien es elástico o es inelástico? Si pagan más los consumidores sería inelástico, ¿que no? Melanie, ¿los productores pagan más? No, fíjate, Valentina, que los productores pagan de 3 pesos que cobraban antes, cobran 2,73, cobran 27 centavos menos. O sea, que el impuesto que le está cobrando el Estado, después los productores lo trasladan al precio final, y el precio final vendría a aumentar y entonces pagarían más los consumidores. Ok, el precio final implica 73 centavos más que la anterior situación. Por lo tanto, como varios han ya dado cuenta, el bien es inelástico. Entonces, el bien es inelástico porque terminan pagando más, muy bien todos los que lo están planteando, los consumidores. Eso lo ven directamente de allí, pero también lo pueden ver desde el análisis de la elasticidad. Fíjense que la elasticidad de la demanda es -4, la pendiente de la demanda, por precio 3,73 sobre cantidad 22,06. 4 por 3, 12, 13, digamos, más o menos, dividido 22,06 es menor a -1, o sea, inelástico. Fíjense que si hago las cuentas, me da que es menor a -1, es inelástico. Pero si lo veo directamente con la incidencia del impuesto, ya puedo avisar que es inelástico.
Puedes subir así con la cuenta arriba. La tenés toda grabada igual, pero bueno, Profe, tengo una duda también. dale. Eh, ¿Qué tendría que pasar para que sea elástico? ¿Tiene que ser de ¿Qué mayor a tiene que, 1? obvio, para que sea elástico Ah, tiene que ser mayor a -1, a menos está 1, bien. Está bien, está ¿sí? El bien. resultado. En este caso no lo es, ¿sí? Entonces, epa. Mm, Se me ah, hace terrible el lío con las cuentas, profe. Son un montón de cuentas que hay que hacer. claro. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué les queda? La recaudación tributaria. Lo otro que les quedaría saber es cuánto paga cada uno. Me tengo que retirar. Sí, yo ya estoy terminando igual. ¿Cuánto paga cada uno? Fíjense que este recuadro es lo que pagan los productores, este rectángulo, y este rectángulo es lo que pagan los consumidores. En definitiva, 73 centavos por 22.06 para los consumidores, 27 centavos por 22.06 para los productores. Y ahí tienen todo. El efecto, de cualquier manera, también lo pueden aplicar si, por otro lado, ustedes estuvieran analizando un impuesto, un subsidio, en lugar de un impuesto. Un subsidio está asociado a pagar más barato que lo que cuesta. Un subsidio también refleja la intervención del Estado para que el precio final sea, precio al consumidor, sea menor que el precio al productor. Esta es la inversa. Pero para el caso, también háganlo el planteo, háganlo el análisis de colocar un subsidio de una unidad monetaria para que ustedes se entrenen, y ahí van a tener todo el resultado. Lamentablemente sí, como los precios cuidados, en realidad el precio cuidado sería a 2,73. La demanda no es lo mismo. El precio cuidado, vos decís por el tema del subsidio. Si es por el tema del subsidio, en rigor no, porque el subsidio lo aporta el Estado, y en el precio cuidado no hay subsidio, hay una obligación de cobrar ese precio. Eso es un precio máximo. El precio cuidado es una variante del precio máximo. Subsidio es cuando en las tarifas que nos subsidian porque el Estado se hace cargo de una parte del dinero. El subsidio del micro, sí, en ese caso son todos los subsidios a las tarifas públicas. Ahí sí, muy bien, Juliana, eso sí. Ahí tenés un subsidio del Estado a las tarifas públicas. Esa es diferente. Jóvenes, agradezco muchísimo el tiempo, pero ya entra la otra clase y no quiero que tenga problemas el profesor Álvaro. Profe, una Sí, consultita rápido. dale. Me dieron hace unos días 3 libros de economía y te quería preguntar si me sirven. Mándame por correo y te lo respondo. En serio, no hay problema. Mándame por correo los títulos y Dale, te lo respondo. Bueno, pásenla bien. dale. Nos vemos. Chao. Hasta luego.